Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Chicósmicos, donde estamos haciendo este especial de los elementos. Ya en los capítulos anteriores podrán haber visto el elemento fuego, el elemento agua y el día de hoy nos toca el elemento aire. Acá nos encontramos Ru, nuestro Ru futuro, y Cristian por acá, eh, Hola. auspiciando el capítulo de hoy, hablando del capítulo de hoy y tocando temas interesantes. Así que ya que hice la introducción, pequeño Ruth, no sé por qué me salió, pero natural. Mi pequeño Ruth. Cuéntanos, oye, Ruth, ¿qué es cuál es lo que tú puedes partir iniciando? O sea, partir hablando, oye, el Sobre día el de aire. hoy, sobre A el aire. ver, Estoy pensando, bueno, hola a todos, bienvenidos a otro bonito episodio de Chicos Micos. Muy contento de estar acá nuevamente con nuestro pequeño proyecto. Eh, el aire, de hecho, mira, cuando estuve pensando en el capítulo de ahora, creo que la forma como habíamos llevado todo el proceso de fuego y de agua era muy orgánico, ¿no? Y ahora toca aire, creo que por una razón bastante coherente en el orden en el que están los elementos, porque si el fuego, hemos hablado que era la chispa creadora, ¿no? La manera en cómo algo aparecía en la realidad y además es el elemento que está muy ligado al espíritu. Entonces hablábamos como que como que algo que empieza desde adentro hacia afuera. Mm, El agua le da un poco de sentido a las cosas porque empezamos a tener una conciencia emocional respecto a algo, cómo nos sentimos, nos gusta, nos disgusta, nos hace felices, cómo nos hace sentir. Y luego pasamos al aire que racionaliza la realidad, ¿no? El aire, si tuviéramos que asociarlo a una energía, como hablamos del fuego, como, no sé, pasión o creatividad, el agua como emociones o el mundo intuitivo. Entramos al aire como el elemento de la razón, de la lógica, ¿no? Y la razón y la lógica, quieras o no, son un poco más duras, ¿no? El fuego mm, es más juguetón, por más que puede ser peligroso, tiene un aspecto un poquito más apasionado, creativo, y el agua es profundamente emocional, entonces es muy fluctuante, por más que las emociones nos pueden llevar a un lugar también a veces muy abajo. En general son, digamos, son más como divertidas hasta cierto punto de llevar, ¿no? Pero el aire, por lo menos en su aspecto conceptual, este aspecto de la razón, la lógica, la comunicación, puede sentirse un poco más duro, ¿no? Pero al final no siento que lo sea, porque precisamente el aire es invisible, pero está en mm, todos lados, igual que la mente. Entonces siento que el aire hay que entenderlo como lo que es, ¿no? Algo que cuando llega a nosotros eh, no podemos engañar al aire. El aire es la veracidad, las cosas tal como son. Entonces siento que está muy alineado a esta forma muy directa de ser, de hablar, de decir. Por eso siento que al aire no lo podemos engañar. Siempre lo he visto como de esa manera, como que es bien, no quiero decir rígido, porque el aire no es rígido para nada, pero, pero nos habla un poco de lo que es puntual, específico, algo que no se puede malear tanto como los otros elementos, ¿no? No sé cómo lo ves tú por ahí. sí, bueno, de hecho, hablando de esto del malear, siempre conecto el aire, obviamente lo llevo directamente al tarot y veo la Por espada. supuesto. Y para poder trabajar la espada tienes que golpearla muchísimo, tienes que calentar el metal, el Así. estrés. Y eso es lo que también nos pasa con la mente, tenemos que recibir muchos golpes para poder ser más flexibles a nivel mental. Entonces sí, tiene su parte rígida en parte. Yo creo que ese lado de mis creencias, mi forma de ver el mundo. Que fíjate que, de hecho, citando algunos libros que he leído que hablan de todo lo que nosotros vemos desde nuestra percepción, todo esto es mente. Lo que vemos hacia afuera y lo que está dentro es mente, simplemente, es nuestra percepción del mundo. Y nosotros decimos que eso es lo real, en realidad es nuestra verdad, porque es como nosotros percibimos el mundo, a través de Ujú, nuestra forma de ver. Imagínate los hombres daltónicos ven el mundo completamente distinto y no es el mismo mundo que habitamos nosotros, o sea, el ujú, común, por decirlo de alguna manera. Y algo tan simple como eso también lo podemos derivar por nuestra propia experiencia, algo que para uno es algo placentero, para otro es doloroso. Y eso es la capacidad que tiene la mente de crear su propia realidad. Y la mente juega un rol súper importante en ese sentido,
ayudar a la manifestación, que luego el próximo capítulo va a ser la manifestación de todo esto, pero la mente Ujú. es la que ayuda a moldearlo. Filtra un poquitito el fuego, de cierta manera. Fíjate cómo el aire es capaz de, con su ausencia, de apagar el fuego o de ayudar a que se expanda. Y lo mismo que Así pasa es. a nivel emocional, como el aire agita la marea y te agita emocionalmente. Y eso tiene una repercusión también en nosotros. O sea, cuando nuestra mente piensa algo y genera una respuesta fisiológica, por ejemplo, cuando me preocupa una situación que ni siquiera ha pasado. O sea, lo podríamos catalogar con que no es real, pero ya lo creamos en nuestra mente. Entonces, en nuestra cabeza ya es real aquella situación que nosotros creamos y por lo tanto hay una respuesta real en nuestro cuerpo. Entonces, por eso es tan importante cuando hacemos estos trabajos de frases de afirmación o, claro, estas frases como de 21 días o cuando nosotros queremos manifestar algo, crear una realidad, parte primero desde la cabeza, porque si no lo creamos acá, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo después en el mundo real? Entonces, claro, es el plano de lo invisible, pero está todo pasando, o sea, es invisible para la visión del resto, pero en realidad no es tan invisible. Considero que eso es como lo lindo, lo místico del aire, pero al mismo tiempo también lo difícil que tiene de manejarlo, porque al ser un elemento invisible, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo tocas? Es como cómo agarráis el aire, como que a lo más aprovechas su fuerza, algo que no puedes controlar. No puedes controlar el movimiento del aire, solo puedes aprovecharlo. Y creo que en parte eso pasa con tus pensamientos. Lo digo yo como desde un punto de vista como el problema no es sobrepensar, el problema es qué estás pensando. Entonces, Ujú. claro, si tu cabeza es buena para darle vuelta, bueno, aprovecha ese impulso de aire que te está tirando, pero utilízalo de una manera que te sirva para, no sé, para construir y no destruir, que eso es lo que hace la espada, destruye también. La espada corta. Y ahí tenemos Claro que sí. la lengua filosa, doble filo. Piperina. Exacto, si al Sí, final, claro. bueno, ahí está todo en el aire, todo lo que se transmite a través del aire, el internet, las redes sociales, la comunicación, la música, todos los Sí. mensajes. Sí, yo creo que algo que me encantó cuando dijiste lo de invisible, porque eso es algo que también siempre he considerado mucho, ¿no? Digamos, cuando hacemos el contraste físico de los cuatro elementos, o sea, incluso el agua puede ser transparente, pero no es invisible, ¿no? El agua la vemos con claridad. Y el aire no, ¿no? Incluso cuando uno cree que ve el aire, lo que ve es cuando el aire mueve algún tipo de partícula, ¿no? Si tú, incluso cuando ves un tornado, lo que tú ves es la humedad, ves el agua, como el aire o el viento la mueve. Pero el aire en sí siempre va a ser invisible, ¿no? Y creo que cuando traducimos eso a su realidad más conceptual, no le quita poder. Es más, me parece muy interesante cuando hablamos, por ejemplo, la famosa frase de el poder de la mente, ¿no? Mm. El poder del pensamiento. Y no solo estoy hablando de la idea del poder de la mente a nivel de manifestación, etcétera, sino el poder de la mente de cómo un pensamiento, una idea puede construir civilizaciones, puede transformar la tecnología, ¿no? Cómo personas, los seres humanos con ideas han revolucionado el camino de la humanidad, ¿no? Desde, no sé, pues el invento de la rueda hasta Internet, como decías tú, ¿no? Hemos llegado a realmente explotar el poder del pensamiento y el poder de la mente a tal nivel que genera cosas maravillosas, pero también genera grandes complicaciones, ¿no? Porque no, creo que no podemos dejar de mencionar a la mente, así como hablábamos en el agua de la salud emocional y de cómo uno tiene que cuidar sus emociones y de qué le hace bien o qué le hace mal. Con el aire, sin duda, vamos a hablar de la salud mental, ¿no? Mm. Y cómo el poder de la mente nos puede a nosotros mismos destruir por momentos, ¿no? Crisis ansiosas o estrés, frustración, sí, las podemos ligar al mundo emocional de cierta manera, pero al final es como tu mente te lanza ese mensaje, te categoriza de cierta manera y nosotros ya por nuestra crianza y por nuestro propio, digamos, la biología de nuestro propio cerebro, lo llevamos a ese lugar en donde lo transformamos en una realidad o un sentimiento, pero parte de la mente, ¿no? Entonces, a mí el poder de la mente me parece una cosa brutal, ¿no? Incluso si lo queremos llevar pues a planos ya un poquito más
parapsicológicos, sobrenaturales, hablar del poder de la mente a nivel telepático, a nivel de el inconsciente colectivo. O sea, es el inconsciente colectivo, ¿no? Por ejemplo, cuando Carl Jung hablaba de todas estas realidades, estos arquetipos que están en el inconsciente colectivo y que los humanos los reconocemos porque son una realidad, ciertos conceptos que simplemente por existir como personas, nosotros ya sabemos lo que son, ¿no? Entonces, creo que no podemos negar que la mente tiene un poder, siendo el elemento invisible, entre comillas, tiene un poder impresionante, ¿no? Mm, Y obviamente se puede usar para el bien o para el mal. Así que ahí hay que ver un poco hacia dónde lo lleva cada uno y sobre todo cómo te ayudas a construirte o incluso a destruirte con eso, ¿no? mm, mm. Mm. Oye, y ahí es donde yo considero que es importante destacar esto de tengamos mucho ojo y conciencia sobre lo que estamos pensando, porque la gente, igual con eso mismo del no controla la mente, como que casi que se sacan decimos acá en Chile, sacarse el pillo, es como no hacerse responsable, es como, ah, no, es que soy así, me pasa, mi mente yo no la controlo y es como, oh, estoy tornado. Entonces es como que, ¿cómo no la utilizas a tu favor? ¿Cómo no la trabajas? El esto mismo de prestar atención a las palabras que estás utilizando, la forma en la que te dices, como tú decías, el tema de la salud mental. O sea, ¿por qué tenemos tantos casos de salud mental? Porque es la forma que vemos el mundo desde nuestro, como lo percibimos desde nuestro propio cerebro y eso condiciona la parte emocional. Si bien la parte emocional está muy condicionada por una experiencia, por nuestros traumas, nuestras heridas. Es la cabeza la que la alimenta, po. Es la cabeza la que está diciéndote, oye, peligro, esto es malo, cuando en realidad no es ni bueno ni malo, simplemente es. Es lo que Ujú. es lo que hay. Entonces es como, no sé, como algo también como súper tajante, y eso es lo que tiene la parte de la lógica, la razón, es como bien tajante, no le da espacio a otros matices más que ese único. Y a veces nos pasa eso con nuestras propias ideas y pensamientos, que nos quedamos en una idea fija y decimos, no, es que toda la vida me ha ayudado, o me ha servido, o siempre ha sido así y no lo cambio simplemente porque me sirve. Y no lo estamos, no lo estamos transformando ni utilizando para nuestro beneficio, sino que solamente para destruirnos. Entonces, Sí, no, dime sí, tú, sí, sí, sí. porque No, estaba no, pensando en dime, dime. Es que me quedé pensando en lo que has dicho porque cuando dijiste eso, solo pude ver en mi cabeza el 8 de espadas. Ay, sí, yo igual. Yo también Telepatía. lo traduzco mucho a tarot, ¿no? Claramente nosotros Sí. dos que trabajamos con tarot todo el día, traducimos, me imagino, muchas de estas cosas al paradigma del tarot. Y cuando decías eso, solo me imaginaba esta carta, ¿no? De la mujer con los ojos vendados y y las espadas, digamos, en esta ilusión de jaula, de prisión, pero al final te das cuenta que es una jaula que tú has construido, son tus conceptos autolimitantes, tus pensamientos autolimitantes, estas ideas de patrones, cosas que no quieres romper, realidades que tú has construido y que no son realmente algo que se ha manifestado en tu universo tangible, pero uno lo siente así de real, o sea, la mente tiene la capacidad de hacerte sentir realidades como que son brutalmente tangibles cuando en el fondo lo miras desde los ojos de un tercero y te dice, no, ¿qué pasó acá? No Te has tiene inventado la sentido. verdad de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, Exacto. bien loco, pero fuerte, me gusta, me Oye, gusta. Y con lo que tú decías de las espadas, cómo cortan, cómo son tajantes, son duras, es realmente importante verlo de esa manera porque la comunicación puede ser dura, las palabras, las formas. Al final, los actos nos pueden herir muchísimo, sin duda, pero ¿cuántas veces podemos salir heridos por palabras, por la manera en cómo se ha construido una frase, la elección de palabras y de elementos que se nos ha dicho, cómo resuenan con algún aspecto de nuestra historia que genera o abre una herida particular, ¿no? Y siento que ahí es interesante ponerle atención. claro, y de hecho, mira, no sé si será así propiamente tal, pero yo desde lo que he visto y he percibido también de mi propia experiencia, que las personas estamos más marcadas por cosas que nos dijeron que por cosas que nos físicamente nos pasaron. Por ejemplo, una caída de un lugar, como que uno dice, ay, sí, yo me caí de tal parte, tengo miedo de volver a caerme. Pero cuando alguien te dice algo, te comenta algo, utiliza una palabra o te habla de una manera particular o te recuerda algo, inmediatamente despierta, pero como una herida brutal. Y yo, de ¿Mm? hecho, lo ejemplifico mucho como todas estas espadas, como tenerlas todavía enterradas en el cuerpo y nunca haberlas sacado. De hecho, mi forma de verlo, no sé si tú lo compartirías conmigo, pero
mi forma de ver a las personas que se caracterizan mucho con el elemento aire es que para mí son las personas más sensibles del tarot. ¿Y por qué? Porque las personas de elemento agua, que son los que están en contacto con sus emociones todo el tiempo, que podríamos llamarlos los sensibles, tienen esa capacidad de conectar constantemente con su lado emocional. Entonces saben, de cierta manera, madura o a través de la madurez o inmadurez, lidiar con ese mundo, porque es un contacto constante. La persona más racional se esconde de sentir y lo tapa Sí, lo que más puede. ¿Y qué es lo que hemos exacto. visto en el camino de las espadas? Que es harto sufrimiento y los arcanos de la corte de las espadas también han vivido experiencias súper terribles. ¿Y qué hacen? Se refugian en la cabeza para no sentir. Entonces, cuando les toca sentir, explotan, son terriblemente agresivos, son los más agresivos como con la palabra, con su actuar tan frío. Y es por eso, porque no se permiten sentir. Entonces, cuando conectan con eso, es como que el mundo se les derrumba, porque están muy marcados por el dolor. Y siento que eso es lo que pasa, que cuando uno está en contacto constante con algo, como que de cierta manera lo internalizas, lo haces propio y eres capaz de lidiar más con eso. En cambio, cuando lo sacas de tu vida o lo tratas de sacar, porque no es que puedan, se termina transformando más como en un yugo, en algo más, mucho más pesado. Y por eso siento que las personas que se refugian mucho en la mente, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en terapia lo he visto un montón, que son las personas que más les cuesta lidiar con el descontrol, las emociones del resto, su propio dolor y sus traumas. No es como, no, tengo que trabajar, mantener la mente ocupada y eso es lo que me mantiene bien, pero es una ilusión, las Sí. ilusiones de la mente. Es, y qué gracioso, ahora que lo mencionabas, hacía mucha hilación en mi cabeza a personas que conozco que sobre todo tienen astrológicamente muchos aspectos de aire, ¿no? O sea, cuando vemos los tres signos de aire, ¿no? Géminis, Libra y Acuario, son a veces como que la gente podría decir que son los más difíciles de colocar en su elemento, ¿no? Porque los signos de fuego, tú los miras Sagitario, Leo y Aries y son fuego por donde los mires, o sea, no hay forma de evitarlo. Incluso los de tierra, ¿no? Mm, Tauro, Virgo, Capricornio, muy tierra. Pero los de aire, creo que el aire al ser tan sutil, es muy fuerte, como hemos hablado, pero es una fortaleza que se esconde en una sutileza. Entonces, es como la palabra, ¿no? Yo te puedo decir algo que sea muy, como que tenga una pequeña bala metida en el eso, pero te lo digo de una manera muy florida, ¿no? Como la gente pasivo-agresiva, que te dice como, oye, qué bien te queda ese pantalón, porque el que te pusiste la vez pasada no va contigo. Entonces, claro, de repente tú creías que te estaban dando un halago y tenía un insulto escondido entre la crema de la torta, ¿no? Y creo que, por ejemplo, cuando lo llevas en los aspectos de astrología, ¿no? Géminis, que es un signo mutable, muy guiado a la comunicación, mm, explora, cambia, pregunta. Como que yo siempre he visto como son diferentes tipos de aire, ¿no? Como si Géminis fuera un aire que es más personal, es más para ti, porque es tu cabeza tratando de pensar, intuir, inferir cosas. Pero luego claro, Libra, que es el signo de las relaciones, ya nos está hablando de cómo ese aire, cómo esa comunicación fluye a nivel interpersonal. Yo con otro, yo con mis conocidos, yo con la gente que está a mi alrededor. Y elévalo un grado más a Acuario, que es el signo de la comunidad y el colectivo. Entonces ya no estás hablando del pensamiento personal ni del pensamiento interpersonal, estás hablando del pensamiento colectivo, comunitario, de lo que creen las comunidades, lo que creen las masas, mm, y te das cuenta cómo todos tienen el mismo eje, que es el pensamiento, la mente, el criterio, pero cuando el criterio que uno tiene sobre sí mismo y sobre tu propia realidad, que es el que ya hablamos, de ahí tienes qué pasa con esta comunicación de a dos, donde hay más intimidad, más confianza, más fluidez, y luego tienes una que es más difícil de controlar, que es este criterio, este pensamiento comunitario enorme que puede ser tremendamente poderoso o tremendamente destructivo. mm. Claro, y Mm, de hecho esas mismas cualidades del elemento, porque hemos hablado bastante de cómo la energía es del elemento aire, pero ahora hablemos un poquitito de cómo son las personas del elemento aire, cómo se expresa. Por ejemplo, ahora tú desde la astrología puedes decirnos bastante. Yo desde la parte, por ejemplo, en constelación familiar utilizo mucho el elemento para también ver a las personas. Y, Encanta. y las personas espadas
son personas, bueno, ahí está la parte perfeccionista, Ujú. autocrítica, tremendamente culposas. Sí. Entonces, el tema de la culpa, que al final, ¿qué es la culpa? Un pensamiento redundante del cual no salimos nunca, que el 8 de espadas, qué mejor carta para hablar de la culpa y que más encima nos hace estar todo el tiempo queriendo controlarlo todo, anticipándonos a todo, qué va a pasar en el futuro, qué pelea me tengo que enfrentar. Es como esa ansiedad del qué va a pasar. Y ahí es donde diferencia un poco la gente mucha agua, es pegado al pasado, la nostalgia, y la Ujú, espada pegado al futuro, que es lo que se viene, contra qué me tengo que defender. Porque pelearon ujú. tanto en su infancia, vivieron tanto, como tanta lucha en algún momento que uno está todo el rato pendiente, ya, se viene una pelea, se viene una pelea y tengo que estar preparado ante todas las peleas, que todo no se salga de control. Entonces, estar todo el tiempo anticipándose. Entonces, me he dado cuenta también en esto de que, si bien tiene, por supuesto, su habilidad de prever ciertas cosas, de anticiparse, de organizar, de ordenar, que al final eso también te permite ordenar la cabeza, te permite ordenar también tu mundo. De hecho, cuando decimos que si la casa está patas para arriba, es lo más probable es que la cabeza también la tenga patas para arriba. Bloqueado. Exacto. Entonces, fíjate cómo también nuestra forma de pensar se manifiesta en nuestra forma de vivir. Lo veo como Sí, muy, muy en la realidad también. Si al final yo siento que todos estos elementos tienen una manera de expresarse en la realidad, por en nuestra supuesto. personalidad. Y eso es súper interesante de cuando nos vamos conociendo, es como, oh, sí, yo soy mucho aire. O en la carta astral también podemos ir viendo la cantidad de aire. Entonces, no sé qué particularidades notas tú dentro del elemento aire, dentro tanto desde la astrología como de lo que has notado desde el tarot. Ah, mira, usaste una palabra que para mí resume muchísimo también el concepto del aire, ¿no? Que es expresar. Al final, un concepto, digamos, una frase, algo que yo siempre estoy muy consciente de y que repito mucho y que la coloco mucho en mi propio trabajo terapéutico, es el lenguaje es el poder más grande que tenemos como seres humanos, ¿no? O sea, sí, podemos hablar, es una frase muy subjetiva, pero el lenguaje es lo que básicamente nos da la capacidad de hacer lo que estamos haciendo ahorita. El hecho de que podamos tener un podcast, de que podamos estar hablando de cosas que hemos, digamos, trabajado de manera empírica en nuestra vida, pero a la vez también hayamos leído teóricamente en ciertos libros o en ciertos textos o lo que sea. Creo que habla mucho de cómo al final todo depende de cómo uno expresa lo que ya aprendió, lo que ya conoce. Por ejemplo, en mi trabajo ya como tarólogo, leyendo cartas específicamente, no tanto con mis clientes, pero sobre todo con mis talleres hacia mis alumnos, les menciono mucho eso, ¿no? La importancia del lenguaje, ¿por qué? Porque en mi humilde opinión, uno de los grandes problemas que existe en el universo de la lectura de cartas es el lenguaje, que las personas, ya sea por su ego o por sus ganas de parecer videntes, poderosos o llámalo como quieras, m- eh, modulan el lenguaje de cierta manera o estructuran su mensaje al cliente, al consultante de cierta manera que, en mi opinión, no está bien pulido. Porque si tú quieres dar un mensaje que sea muy cerrado, un mensaje que le diga a la persona que no tiene opciones, que su futuro ya está escrito en piedra, es tú, ser humano, estás conscientemente eligiendo estructurar tu frase y tu mensaje de esa manera. Y eso es lo que a veces siento que el cliente no ve. El cliente cree que está hablando con un oráculo, el oráculo de Delfos, que prácticamente te está lanzando información porque es un enviado divino. Y a veces nos olvidamos que no, es una persona tan imperfecta como tú. Y lo que te está diciendo está pasando a través de su filtro mental para generar un mensaje de cierta manera. Y si tú no aprendes a medir el impacto de tu lenguaje, de tu mensaje en la persona que lo recibe, Mm. entonces no te estás dando cuenta el bien o el mal que le puedes hacer a alguien, ¿no? Cuando hablábamos del impacto, tú decías, ¿no? Esto que una frase o algo que te dijeron es algo que te acuerdas y que te puede abrir una herida y que realmente te mueve cada fibra del ser, no nos damos cuenta que eso pasa, ¿no? Y yo lo veo como ejemplo cuando clientes me dicen, me leí las cartas hace 10 años, hace 15 años, y me dijeron que me iba a pasar esto, esto, esto. Entonces te das cuenta que hay ciertas ocasiones en que el lenguaje se convierte en algo inolvidable porque nos impacta. Entonces ahí yo siento que si entendemos la responsabilidad del lenguaje y el impacto que puede tener,
vamos a empezar a usarlo de una manera más constructiva. Pero a muchísimas personas les importa cuatro bledos y terminan traumatizando al público a diestra y siniestra y simplemente nunca midieron cómo esas personas podían haber sido impactadas de una manera positiva o nunca les importó, que me parece peor. Claro. Uy. Oh, y acabas de mencionar algo que no sé qué quizás, no sé, no lo estoy asumiendo, pero quizás muchas personas tal vez no le toman tanta importancia, que también tiene que ver con el lenguaje, que es la música. La música que escuchamos, las Este. letras. ¡Yay! Las letras, imagínate, no sé, esto es totalmente personal, esto me pasa a mí, pero yo hubo una época que yo pegadísimo con Lana del Rey, o sea, yo Lana del Rey para arriba y para abajo, y era mi época más depresiva, mi relación más, Te eh, veo bien, Lana del Reiko. sí, y fíjate cómo las letras, aunque no las entendamos, igual calan en el Claro. inconsciente. Es que, Lana Entonces, es cáncer, pues, ¿qué puedes esperar? claro. Entonces, al final no se nos olvida de que esto que nosotros repetimos constantemente, que oímos constantemente, repercute en ti, repercute en tu cuerpo, en tu forma de pensar, en tu forma de sentirte. Entonces, no es solamente una canción triste o es una letra de amor o desamor, es algo que también se está quedando en ti. Es tal vez que de repente yo he visto muchas personas hablando o viviendo sus vidas como que la canción los definiera. De hecho, me hizo pensar cuando, no sé, probablemente a ti también te pasó, llorando por una canción de amor que tú no has tenido ni una relación, pero tú llorando como que mi Si amor se fuera ha ido. tuya, Claro, y tenías, no sé, Adele, venga a mí. 12 13 años y probablemente no habías tenido ni siquiera una relación. Entonces, fíjate cómo de repente nos pasa eso. Sí, Nos quedamos sufriendo por algo. Y bueno, claro. y ahí tenemos otras tantas canciones también que nos hablan de, ya no voy aquí a decir qué tal y cual canción, pero sí canciones que nos hablan de, no sé, cómo denigran a las personas, como las relaciones, el cuerpo y un montón de cosas, y te hacen sentir como que, ah, sí, eso Ujú, está bien, porque suena entretenido y todo el mundo lo escucha. Pero oye, pero ¿cómo ujú. cala en nosotros también? ¿Cómo modula nuestra forma de pensar en una época en la que lo que más vende es el sexo? Donde lo que más está ahí, entonces por lo tanto en redes sociales lo que vemos es eso, en la música lo que más escuchamos es lo mismo, en las relaciones lo que la gente cree que necesita para conectar con alguien es eso también, y es todo el tiempo lo mismo, y es por una modulación, y ahí es donde se van Sí, como, ¿cómo decirlo? Como moldeando nuestras mentes a través de estos mensajes sutiles muchas totalmente. veces. Entonces Sí. es increíble cómo la Hace poder... poco, Ujú. hace poco leí una frase que me encantó, como no te diría que es una frase célebre, no sé si es célebre, pero como una cita, que me acuerdo, no me acuerdo quién era y no voy a ponerme ahorita a buscar en el celular porque quiero fluir, pero me acuerdo la frase y decía, el arte es como decoramos el espacio y la música es como decoramos el tiempo. Y Oh. yo como buen Piscis, tú me dices eso, pues si yo melómano de corazón, me hice puré y dije como, oh, qué cierta esta frase, qué bonita. Y además me gustó mucho porque hablaba del famoso concepto universal del tiempo-espacio, ¿no? Y definitivamente hablar del tiempo-espacio, estas dos realidades abstractas que existen en la existencia, valga la redundancia, eh, me parece que son claves, ¿no? Y definitivamente el arte sí, pues decoramos el espacio y me encantó esta idea de con la música decoramos el tiempo, ¿no? Porque al final el tiempo es la realidad pasando, básicamente. Entonces, la música, como tú decías, no podemos negar el impacto que genera en nosotros y no estamos hablando solo del mensaje de la palabra, estamos hablando de cómo la melodía, la construcción Exacto, sonora musical que ojo, acá también si nos ponemos, ya que estamos hablando del elemento aire, el sonido viaja a través del aire. Entonces, exacto, quieras o no, el sonido está totalmente asociado. Por eso hablamos del lenguaje y la comunicación como elementos clave dentro del elemento aire, ¿no? Y el impacto que tiene en nosotros la música, la lectura.
Los libros, por favor, la información verbal. ¿Cómo puede estar puesta una historia que soporte el peso del tiempo, ¿no? Sagas que la humanidad entera ha leído, muchísimas personas han leído y nos llevan fantasiosamente a lugares, porque cuando hablamos de la mente, no solo estamos hablando de nuestro criterio racional, sino también de nuestra imaginación, de la capacidad de construir y generar algo que no está ahí y que lo podemos llevar a hacer algo maravilloso. De la misma manera en como te puedes imaginar un momento terrorífico, una situación que te da mucho miedo, que no quieres vivir y te da ansiedad, también puedes imaginarte una fantasía bonita, ¿no? Bueno, acá el Piscis habló de fantasía una vez más, pero, pero entiendes a lo que voy, ¿no? Este punto de Sí. poder crear algo solo con tu mente es maravilloso. Exacto. Así que aprovechemos la energía del aire y veamos unos cuantos rituales, cómo podemos trabajar con el aire, porque el aire Eso. es un elemento que limpia. Para mí, mi forma de conectar más con el aire es inmediatamente abrir las ventanas. Mi primera forma de conectar con el aire. Ah, por supuesto, por supuesto. Pero la mía es, primero abro la ventana acá, de hecho, justo al final, de aquí se logra ver una luz al fondo. Tengo la ventana Sí, allá, una ventana acá, abro las dos y dejo que las corrientes pasen. Y eso exacto. ayuda. De hecho, cuando nosotros estamos, por ejemplo, con la mente cargada, la mente bloqueada, cuando no encontramos respuesta, uno de los ejercicios más buenos que se suele dar es ve a un cerro, ve a un lugar donde llegue aire y toma aire profundo y bota y ve haciéndolo largo, profundo y larga la exhalación. Permite que el aire renueve. Cuando te duele la cabeza, toma aire. Es un ejercicio muy bueno para bajar el dolor de cabeza. Entonces, no es simplemente, oye, qué místico, es probado. No, ¿Qué podemos hacer para estar por presente? Ejercicios de supuesto. respiración. Imagínate, lo primero que hacemos para estar presente, la respiración. Sí, De el día. trabajo de respiración en general, me da pena que en español creo que no hemos descubierto una palabra tan bonita como en inglés cuando dicen breathwork, que me Ay, parece sí. todo el tema de breathwork es muy, muy genial porque, o sea, desde la gente que lo trabaja a nivel meditativo, en el yoga, lo importante que es el trabajo de la respiración, controlar tu respiración, la forma en cómo uno entra y saca el aire de tu cuerpo. Todo el mundo dice, el agua es vida, sí, el agua es vida, pero al final con el aire existes, el agua la puedes tomar repartida en el día. En cambio, el aire no puedes dejar de recibirlo Exacto. en ningún momento. Tiene que estar constantemente entrando y saliendo de tu cuerpo, limpiándote y purificándote. Y por eso cuando saqué esto, siento que es la otra manera, ¿no? Ya sea con sahumerios, o esto, por ejemplo, es un sahumerio de salvia blanca, que es el clásico, pues uno de los clásicos hierbas místicas, limpiadoras de espacios, pero hay muchísimas más, ¿no? Incluso el incienso. Cuando haces el clásico trabajo ritual, que lo hemos hablado antes también, ¿no? De cómo diferentes elementos físicos en el altar te ayudan a representar a los elementos mismos, ¿no? La vela que representa el fuego, cristales o sal que representan la tierra, el cuenco con agua, para el agua, evidentemente. Y el aire, como está en todos lados, no es que lo necesitamos representar incluso a través de algo que el fuego tiene que activar, ¿no? Como el incienso que tiene que ser encendido. Pero algo que me gusta mucho es, por ejemplo, cuando prendes el clásico palito de incienso, el humo del incienso es muy particular, la forma en cómo se ordena y se enrolla. Siento que yo a veces medito simplemente mirando humo, ¿no? Y viendo el incienso y me parece una forma magnífica de relajar tu mente y de concentrarte en otra cosa. Exacto, también las plumas. Los chamanes antiguamente ocupaban plumas, Sí. plumas gigantescas y limpiaban y barrían. Y es como ese ejercicio de barrer, sacar la mala energía hacia el fondo. Eso estábamos haciendo, es como que estuviera impregnado sobre nuestra piel, como todas estas cargas negativas y uno con la pluma, ¡pum!, llega y saca. Eso es limpiamos nuestro cuerpo. Y también el sonido, si estamos recién hablando del sonido, o sea, qué mejor que un cuenco para concentrarnos para meditar. De hecho, Magnífico. exacto, a mí me ha pasado cuando, no sé si a ti te ha pasado, no sé si es algo solamente a mí, nadie me lo ha dicho, pero cuando yo estoy más cargado y hago sonar esto, yo me mareo, termino súper mareado, pero cuando estoy bien y estoy tranquilo, simplemente me relajo. Entonces, como Ujú. que el mareo siento que como que me dice, ya saquemos, 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 y claro, como que me desestabiliza un poco y después me relaja. Entonces, para mí es Claro. como un parámetro de qué tan cargado estoy.
Entonces, cuando estoy más relajado, siento que el cuenco simplemente llega y me relaja. Y otra vez, cuando estoy más lleno como de carga, siento que primero me marea antes de relajarme. Como que me dice, estabas con harto en tu interior, como con el cuerpo cargado. Y creo que Es la que la mejor, vibración, exacto, y yo creo que la mejor forma también, porque a veces decimos, ¿cuándo sé yo que necesito limpiar qué o cuál elemento? O sea, para mí, ¿dónde se centra el elemento aire o la espada? Acá. Es en la cabeza, en los hombros, cuello, cabeza. Entonces, si sufres de dolor de cabeza, de caspa, caída del pelo, tensión, por ejemplo, en los músculos del rostro, los oídos, la nariz, los ojos, la boca, apretar los dientes, tortícolis, cuello, ujú, etcétera, eso es inmediatamente cabeza. sí, Inmediatamente. Entonces es importante que la gente vaya viendo que mientras más rígida está esta parte de su cuerpo, más también está relacionado con su nivel no sé, de actividad mental que tienen, como el estar todo el tiempo sobreanalizando, por no dándose supuesto. respuestas, sino quedándose atrapados ahí, básicamente. Ujú. Es como la saturación, ¿no? Uno también se puede saturar de demasiada información. A veces es como, no sé, cuando estás leyendo mucho rato y de repente ya se te cruzan las palabras o de repente un día que te quedaste, no sé, viendo televisión todo el día y te empieza a doler la cabeza. O sea, llega un momento en el que necesita esa vibración, esa energía tiene que reducirse, ¿no? Y por eso estos rituales el aire está tan ligado a la limpieza y a la purificación que, o sea, ya lo hablamos con el agua también, pero el aire tiene su propio rol en el universo de la limpieza y la purificación, ¿no? Que creo que es esencial que cada uno tenga una manera de practicarlo. Y la manera más fácil, nadie te está diciendo que te compres un atado, un sahumerio, pero por lo menos practica la respiración para ver cómo regulas ese campo mental energético que a veces está fuertemente cargado. Claro, y de repente ni siquiera es tan necesario darse el tiempo, porque hay mucha gente que me ha dicho, no me he dado el tiempo o no he tenido tiempo. Y yo digo, oye, si es tan fácil como estás caminando y dices, tengo que respirar profundo. Listo, ya hiciste algo, ya es un granito de arena, tal vez no te cambió la vida, pero te hizo un antes y un después. Y eso quizás Sí, no lo percibimos directamente, pero es algo tan sutil, te importa tanto. Y también, y eso no puedo evitar hablar de la forma en la que nos referimos al resto, aunque no lo digamos. Cuando uno está en la cabeza y dice, ay, ese weón, esa persona, así como tiene una crítica, tal vez no lo dijiste, pero ¿qué te queda de tu interior? Te queda amargura, te queda rabia, te queda una energía con la que tú te quedas, nada más. Y de mm. repente tú dices, ay, ya traigo pura gente negativa. O sea, y tú quejándote del mundo, ¿Por qué será? criticando. ¿Por qué será? Criticando al mundo. Ay, me critican todo el rato y tú vives criticando. Entonces, no solamente es lo que decimos, también es lo que callamos, el cómo pensamos y no lo decimos al mundo. Ahí está el elemento invisible. Así Entonces, es. tenemos que ser súper conscientes de la forma en la que miramos el mundo. Cuando las personas me dicen, ay, me cae mal tal persona, o sea, tú ya le estás diciendo a tu cuerpo que lo que entre en ti te va a caer mal. Y hay tantos problemas Ujú. gastrointestinales hoy en día. Yo creo que estas mismas frases que hemos dicho condicionan también el cuerpo a reaccionar de cierta forma. Acá en Chile, el decir me cae mal es súper común y Chile está dentro de los países, de los top, no sé cuántos de los países con problemas gastrointestinales. ¿En serio? Sí, sí, y una de las frases más comunes en Chile es me cayó mal. Me cae mal esa Claro. persona, me cayó mal la situación, ay, me cae mal esto, o me carga también, el me carga es súper común y la Ujú. mayoría de la gente se siente cargada. Entonces la Sí, frase también te está como reforzando un tipo de realidad. Y por eso yo siento que tantas culturas tienen como algo tan característico por su forma de ver el mundo, ya es algo colectivo, si al final esto de las creencias limitantes, por lo menos desde mi visión, viene heredado de nuestros bisabuelos. Ellos nos vienen diciendo cómo ver el mundo y ellos pues. educan a nuestros abuelos, nuestros padres y llegamos nosotros. De ahí vienen nuestras Ujú. creencias limitantes muchas veces y no nos damos cuenta. A pesar de que nuestros No, padres nos dijeron algo diferente, a veces lo heredamos de más atrás y está todo en el plano de lo sutil. sí. Y creo que es un trabajo de toda la vida, ¿no? El que uno va a tener que entender qué patrones carga y darte cuenta que esos patrones muchas veces son mentales, sí, Mm, pero son heredados, son cosas que se han ido, o sea, tú tienes quizá no es exacto, pero tienes una versión de ese patrón que cargas contigo y el problema no es que lo tengas, todos los tenemos, mm. pero identifícalo, háblate, ¿cómo te hablas a ti mismo? ¿Con qué amor? ¿Con qué compasión te hablas a ti? Es una de las cosas que yo he descubierto en mi vida.
se ha vuelto más importantes, porque yo hasta el día de hoy no voy a mentir, sigo siendo profundamente duro, pero logro contrastar esa dureza con momentos de mucha compasión, de autocompasión que siento que es necesaria, sobre todo si a veces somos pues más, estamos atacados por el mundo o somos un poco más dramáticos y sentimos que el mundo se nos viene encima, entonces tú tienes la labor de tratarte bien y de hablarte bonito. El Mm, poder de la palabra es profundamente fuerte, no solo para otros, sino también cómo la aplicas contigo mismo. Así claro. que a quererse, gente, a quererse y hablarse bonito, darse su palmadita. Exacto, y exacto, y si sientes que algo que te cuesta, se refuerza nada más. Yo creo que a mí el tratarme mal, afortunadamente lo he trabajado bastante porque ha sido como un tema muy grande en mi vida, es algo que me costó un año entero así de trabajo diario, decirme, corregirme de ciertas palabras, no, no soy de tal manera, simplemente o estaba cansado, como ver la otra realidad también, como estoy cansado, por eso reaccioné así. Entonces ya no soy Mm, el bueno o el malo, simplemente estaba de una manera determinada. Y creo que dentro de los ejercicios también, algo que les puedo decir que les puede ayudar muchísimo es el escribir. Cuando nos cuesta llegar a una idea, cuando gracias. nos cuesta comunicar algo, cuando estamos bloqueados mentalmente, cuando queremos expresar algo, escríbelo a mano, no a computador, escríbelo a mano. Y ese Ujú, movimiento te ayuda a bajar la ansiedad, porque uno quiere escribir rapidito para desahogarse entero, la mano te obliga a ir a una velocidad determinada. Entonces, ujú, todo eso también te va ayudando a descargarte. También son ejercicios. Y pucha, por supuesto. imagínate, uno de los pilares de las relaciones, ¿cuál es? La comunicación. Entonces Sí. uno dice, ah, mi pareja, imaginemos que estamos durmiendo al lado de la pareja, mi pareja no me dice cómo está, nos acostamos y no hablamos nada. Bueno, y probablemente tú te vas a acostar y no conversas contigo, no te preguntas cómo estuvo tu día, no haces un resumen del día y llegas, te cuestas después de estar en la televisión, escuchando música o en tu teléfono, o incluso leyendo, pero es siempre Ujú, una desconexión de uno mismo. Entonces sí, yo creo que siempre es bueno sentarse antes de dormir y decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo estuvo mi día? ¿Cómo me siento? Conversar. Es un así pilar es. fundamental la comunicación primero con uno. Como Sí, Gemini, el diálogo interno. Entonces es algo súper clave. importante. Para poder relacionarme con el resto de la comunidad, tengo que aprender a relacionarme conmigo. Entonces, Amén. 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 Así que bien, pequeño Ruth, ya te quedaste ahora con el día de hoy con pequeño Ruth. ¿Tienes Me encanta. algo más que ir agregando para ir finalizando este hermoso capítulo del día de hoy? Bueno, simplemente creo que si podemos cerrar, acuérdense que el elemento aire siempre está ligado a lo que hemos hablado, ¿no? La mente, la comunicación y cómo la comunicación impacta nuestras relaciones interpersonales, la relación con uno mismo. Cuiden mucho lo que dicen, lo que escriben. Hoy en día que nos comunicamos en muchos más medios y en muchas más plataformas que antes. Antes tú hablabas con una persona o la llamabas por teléfono, no había más, o le escribías una carta por último, ¿no? Bueno, yo Hoy tengo vas a su 40 años casa. en mis épocas, pero, pero hoy en día que escribo por Instagram, escribo por WhatsApp, que le respondí un correo, que le mandé un mensaje de texto, y existe una ética, existe una forma en cómo la gente lee y infiere el contenido de un mensaje, ¿no? A veces usé un signo de exclamación, usé un punto de interrogación, le puse un emoji, escribí en mayúscula. Suena efímero, pero no lo es. Y es importante que pensemos un poco en cómo eso puede impactarnos a nosotros y a otros, porque al final vivimos juntos en este planeta que a veces está cayendo a pedazos, pero seguimos acá. Así que mientras esté, hay que cuidarlo y cuidarnos a nosotros. Exacto, o sea, al final Exacto. lo que hacemos en nuestro mundo interno contribuye al mundo también. Si de repente un pensamiento positivo hacia nosotros mismos, créanme que no podemos llegar a medir el impacto que tiene en el otro lado del mundo muchas veces. Como estos típicos comerciales que vemos de haber saludado a alguien, simplemente un saludo, haber sonreído, es un tipo de comunicación no verbal que impacta en el mundo del otro. Y por eso es tan importante el autocuidado. Si al fondo no, tampoco estamos acá como para simplemente rellenar el mundo del espacio cibernético. Estamos tratando también como de hacer de que nuestro mundo interno sea un lugar mejor para que el resto del mundo también sea un lugar mejor. En el Así fondo es. esto también tiene una razón de mucho más grande. Somos un planeta entero y somos las células. O sea, ¿vamos a ser el cáncer de este planeta o de este cuerpo o vamos a ser una célula beneficiosa?
un glóbulo blanco, no sé. Como, ¿qué vamos Ujú. a hacer? Entonces creo que es importante que tengamos eso. Y se trata primero de con nosotros y luego también con el resto. No sabemos qué batalla está atravesando el resto de las personas. No nos tomemos tan ligero esto de opinar del resto, aunque no lo digamos. Como pongámonos un freno también en la forma de Ujú. pensar sobre los demás. Sí, Lo que no nos gusta, simplemente puedo decir no me gusta lo que hizo, no es una mala persona por lo que hizo, simplemente no estoy de acuerdo. Y sí. eso cambia inmediatamente el mundo y el cómo a ti te hace sentir. Y de hecho, algo que me gusta y con esto quiero ir finalizando, últimamente he puesto mucho en práctica la frase del como yo. Por ejemplo, cuando tú dices, ay, qué arrogante esa persona, como yo. Por algo veo su arrogancia, por algo la noto, por algo me molesta, porque quiere decir que en algún grado, mayor o menor, yo igual lo tengo. O qué tierna es esa persona, por algo noto su ternura. Quizás yo tengo Ujú. un grado de ternura mayor o menor. Entonces es importante que todos seamos conscientes de cuando decimos algo de alguien, poner la frase como yo al final. Te va a dar un golpe de Ujú. humildad bastante grande, porque todos Me tenemos eso que estamos encanta. mirando, nos guste o no nos guste. Me ¿Vale? encanta ese consejo. A practicar, gente. Practicarlo, Muy gente. bien. Bueno, Ru, un gusto tenerte junto a ti nuevamente. Siempre. Te mando un Maravilloso. abrazo. Lindo tema. Un abrazo de Perú a Chile, de Chile a Perú, como siempre. Bello. Y estén conectados porque se vienen más cositas, se vienen nuestros temas, nos queda un último elemento y de ahí más temitas por tocar en Chicósmicos, así que estén en sintonía porque esto no acaba. Exactamente. Así que estén súper bien, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Cuídense Chao, mucho. chao. Bye.